temas son neoplasias hepáticas. Vamos a hablar, obviamente, no de todas las neoplasias hepáticas, pero sí vamos a hablar de cuanto menos las más importantes o las principales. Y primero la clasificación de tumores hepáticos malignos. Hoy dictamos la parte patología maligna hepática, mañana dictaremos la parte benigna. Y dentro de la clasificación de tumores malignos tenemos lo que son tumores epiteliales y los no epiteliales. Y entre los epiteliales vamos a tener los que tienen mayor frecuencia, ¿no? Como es el hepatocarcinoma, que es el tumor, digamos, primario, más frecuente en el hígado. Hay una variedad del hepatocarcinoma, que es el hepatocarcinoma fibrolamelar, que mayormente se da en pacientes jóvenes, un poco más, más encapsulados y que no aumenta tanto el alfa-fetoproteína. Dentro de esos tumores epiteliales tenemos también lo que es los colangiocarcinomas, los carcinomas mixtos, los hepatoblastomas, que es la variedad de tumores hepáticos primarios en niños, y más alejado el cistoadenocarcinoma biliar. De todos esos tumores epiteliales, el único tumor maligno que no es sólido, porque usualmente las tumoraciones sólidas son las tumoraciones malignas, la única tumoración quística que es maligna en el hígado es el cistoadenocarcinoma biliar, y que puede confundirse a veces con algún quistidatídico. Tenemos también tumores no epiteliales, ¿no? Que son menos frecuentes, ¿no? Como el angiosarcoma, el linfoma, el hemangiotelioma epitelioide, los sarcomas, los tumores de células germinales también, ¿no? Que son menos frecuentes. Casi no vamos a hablar mucho de esto, hablaremos más de estos tumores epiteliales. En primer lugar tenemos el hepatocarcinoma, y el hepatocarcinoma, hay lugares donde hay incidencia muy alta del hepatocarcinoma, en más de 15 casos por 100.000 habitantes, como en algunas regiones del África, del Asia, de la China, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos una incidencia probablemente baja, tanto en las zonas de América, la mayor parte de Europa. Lamentablemente nosotros no tenemos buenas estadísticas a nivel nacional, ¿no? Como sucede en muchas partes de Sudamérica, ¿no? Por lo tanto, creemos de que nuestra incidencia es baja. Si tan baja será, pues no lo sabemos con ciencia cierta. Lo que sí es cierto es de que estos tumores, estos hepatocarcinomas, cuando ya son diagnosticados, o sea, cuando ya presentan alguna sintomatología importante y por eso el paciente acude a consultorio del hospital, de la clínica, son tumores ya bastante avanzados, ¿no? Donde ya muy poco se puede hacer. Y bueno, tenemos de que los factores de riesgo principalmente para este hepatocarcinoma fundamentalmente son tres cosas: la hepatitis B, la hepatitis C y la cirrosis hepática. ¿Ok? Y obviamente dentro de la cirrosis hepática van a tener causas nomás, ¿no? Igual como la hepatitis B, la hepatitis C, el alcohol, el NASH, por ejemplo. Entonces tenemos lugares donde la principal causa de hepatocarcinoma es el virus de la hepatitis C, como es en los casos de países más desarrollados como Norteamérica o Europa, ¿no? Y tenemos lugares como es nuestra realidad y también algunas partes grandes partes del África o algunas partes del este del Asia, donde el factor más importante es la hepatitis B, ¿no? Probablemente por los penosos sistemas de políticas de estado de salubridad y todo ello, ¿no? Pero en buena cuenta, ambos virus representan una importante causa de hepatocarcinoma. También las causas por alcohol o por NASH mayormente asociadas a cirrosis hepática. Entonces, tenemos esta guía, que para los que tienen algún interés en ello pueden revisarla en la página de la Sociedad Europea del Estudio del Hígado, donde sacaron esta guía en 2012, donde hacen todo una evaluación entre la parte estadística, la prevalencia, la etiología, el diagnóstico, el tratamiento, los diferentes tipos de tratamiento y el seguimiento que se debe dar a estos pacientes. Y tenemos que centrarnos en algo importante, que es el screening del hepatocarcinoma. Como hemos mencionado hace un momento, muchas veces los pacientes que vemos ya en los hospitales, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de ver a algún paciente con hepatocarcinoma. ¿Alguien de ustedes ha visto algún paciente en sus hospitales con hepatocarcinoma o tumores hepáticos muy avanzados? ¿Nadie? Ya tienen que ir al hospital, ustedes se van a la procesión nomás. Les aconsejo de que aparte de ir al hospital para sus prácticas, si en algún momento tienen alguna tarde libre, sería bueno de que vayan
en algún momento, de repente algún sábado para revisar, porque a veces el profesor de ustedes probablemente los haga pasar alguna visita, pero de repente de algunas pocas camas, o a veces los envían a revisar alguna historia, qué sé yo, pero no van a ver todo el pabellón. Entonces sería bonito y recomendable de que ustedes cuando, después de ver la clase de hoy día, o la de mañana, la de pasado, no sé, si la clase, por ejemplo, hoy es de hepatocarcinoma, metástasis hepáticas, pues que se acerquen a oncología médica o a algún piso de medicina interna, revisen o pregunten al residente o al interno si tienen algún caso de estos. Porque así ustedes lo leen, ven al paciente, lo examinan, de repente lo siguen hasta su cirugía, y de esta forma se les fijan los conceptos a cada uno de ustedes y no se olvidan. Es un consejo. En relación al screening de hepatocarcinoma, y a eso yo me refería cuando decía de que los pacientes ya son muy avanzados. Son pacientes usualmente relativamente jóvenes, entre los 20 y los 50 años, que tienen una barriga bastante hinchada, probablemente con circulación colateral, con una masa palpable y completamente amarillos, ¿no? Ictéricos. Son los pacientes que usualmente vemos con hepatocarcinoma. Entonces, cuando ya vemos estos pacientes, ya no podemos hacer mucho, no podemos operarlo, no podemos darles terapias curativas, no podemos hacer una resección hepática, no podemos hacer trasplante, no podemos hacer radiofrecuencia, ya no podemos hacer nada, solamente sentar y mirarnos cómo se nos va de las manos y cómo el paciente se va deteriorando poco a poco y se va yendo a su casa y no vive más de meses o un año. Y la idea es detectar estos pacientes cuando están en sus estadios muy iniciales, es decir, de menos de 2 centímetros o de menos de 5 centímetros, donde algo se puede hacer. Y para esto, estas guías del estudio del hígado, lo que idearon ya desde hace mucho tiempo atrás, pero es importante que ustedes lo sepan, ustedes, no necesariamente que tengan que ser cirujanos o gastroenterólogos, ustedes como médicos generales acá en un par de años, es que todo paciente que tiene cirrosis hepática, independientemente de la causa, sea criptogénica, hepatitis C, B, alcohol o lo que fuese, o fuese un paciente que no tuviese cirrosis, pero es portador o tiene hepatitis crónica o es portador de virus de hepatitis B o C, es un paciente que amerita un screening ecográfico cada 6 meses. O sea, paciente que llega a la consulta externa de ustedes, donde quieran que ustedes estén, independientemente tengan o no tengan una especialidad, si el paciente los consulta, no sé, por faringitis, pero ese paciente tiene hepatitis B, C o cirrosis hepática, ustedes le deben recomendar hacerse una ecografía cada 6 meses. ¿Ok? O ustedes mismos seguir a ese paciente cada 6 meses con una ecografía con la intención de poder ver si tiene en ese momento un hepatocarcinoma y de repente no lo sabe, o si no lo tiene, cuanto menos en el tiempo este seguimiento podrá usted ver si es que aparece un hepatocarcinoma, que sí podamos tener la opción de curarlo, o cuanto menos de prolongarle la sobrevida. Y bien, entonces esos pacientes, como les he comentado, son aquellos que se tienen que dar la ecografía cada 6 meses. Hay algunas excepciones donde la ecografía se debe hacer cada 3 meses, y es aquellos pacientes que, por ejemplo, le toman una ecografía hoy, un paciente con cirrosis de repente o con virus de hepatitis B, y le toman y encuentran un nódulo de menos de 1 centímetro o de 1 centímetro que no sabe usted si es cirrótico, no sabe usted si es nódulo de regeneración o no, y entonces hay que solicitarle en 3 meses una nueva ecografía. ¿Por qué? ¿Y por qué se ideó cada 6 meses y por qué cada 3 meses? Porque el crecimiento del hepatocarcinoma duplica su tamaño cada 6 meses, ¿ok? Entonces, si este nódulo de 1 centímetro va a duplicar a 2 o va a crecer un poco, cuanto menos, después de 3 meses nos puede ayudar mucho, y obviamente cada 6 meses va a duplicar el tamaño. Entonces, de esta manera uno puede detectar a tiempo un paciente que tiene un nódulo sospechoso, ¿no? Y entonces en ese caso ya no son cada 6 meses, sino cada 3 meses. Hay diferentes patrones de los nódulos hepáticos, hay cosas muy abismales que uno puede detectarlos, estos nódulos de hepatocarcinoma, pero hay nódulos muy pequeñitos que a veces no, sobre todo los nódulos de menos de 1 centímetro, menos de 2, a veces todavía no captan, no tienen mucha irrigación arterial y por lo tanto no son tan notorios al ojo del ecografista, ¿no? Entonces pueden darse un pequeño, que pudiera uno confundirlo con otra cosa, ¿no? Entonces hay que tener mucho en cuenta eso para hacer el seguimiento. Igualmente, no es lo mismo diagnosticar un hepatocarcinoma en un paciente no cirrótico que en un paciente cirrótico. Y esta gráfica que les comento aquí es un paciente que es cirrótico y que le encuentran un nódulo.
Si le encuentran un nódulo de menos de 1 centímetro, pudiera ser nódulos de regeneración propios de la cirrosis hepática en un hepatocarcinoma. Entonces, en ese paciente se recomienda cada 3 meses hacer el estudio ecográfico. Si ya a los 3 meses ven que crece, entonces ya lo catalogan como un nódulo de 2 centímetros. Pero si este nódulo no crece y se mantiene estable, le vuelven a pedir al tercer mes nuevamente la ecografía y vuelve a salir de 1 centímetro, entonces se regresa al seguimiento de cada 6 meses, ¿no? Porque si en total 6 meses este nódulo no creció, es probable que este sea un nódulo de regeneración y no sea un hepatocarcinoma. Entonces ahí ya se sigue el screening normal. ¿Y qué pasa si el nódulo es de 1 o 2 centímetros o mayor de 2 centímetros? Si es un paciente cirrótico con un nódulo sospechoso de hepatocarcinoma, este paciente lo que se le pide es una tomografía trifásica. El doctor que está durmiendo allá, ¿lo puedes despertar? Despiértalo. Doctor, ¿nos podría aclarar lo último que hemos hablado de los nódulos hepáticos? Sí, que la prueba se hace cada 3 meses. Ya, ¿qué más? ¿Cuándo se hace cada 3 meses? Cuando el nódulo, cuando el paciente sospechoso de un nódulo. ¿De nódulo de qué? ¿De qué tamaño? Ya, entonces esté despierto y no lea la copia que la tiene seguramente de la fotocopia de la enfrente. Porque usualmente sucede eso, y yo todas las clases, a pesar que parecen algunas láminas parecidas, hay unas láminas que cambian. Y yo pregunto de la lámina que cambia. Entonces ustedes van y como leyeron de la copia del frente, que fue de hace 1 o 2 años, marcan la alternativa incorrecta. Se quejan y obviamente tienen menos puntos porque obviamente no da lugar porque todas las clases se autorizan todos los semestres. ¿Ok? Entonces no se duerman y escuchan la clase, si es que quieren aprender, ¿no? Bueno, entonces, si el paciente tiene un nódulo sospechoso de hepatocarcinoma de más de 1 centímetro o de 2 centímetros o más de 2 centímetros, cirrótico, a este paciente se le pide una tomografía trifásica. ¿Qué es una tomografía trifásica? Ahora sí están despiertos todos. A ver, la última doctora de ella, la doctorita, la que está con fucsia. ¿Qué es una tomografía trifásica? No sabe. ¿Alguien sabe qué es una tomografía trifásica? Más o menos, pero ¿cómo es? ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Qué voy a ver? Algo así. Bueno, tú inyectas un contraste y ese contraste en los primeros segundos van a llenar la fase arterial. Posteriormente, después de unos minutos, la fase venosa y finalmente la fase de equilibrio. ¿Okay? Por eso se llama trifásica. Entonces, cuando uno pide, sobre todo en hígado, uno quiere detectar una lesión, la que fuese, sea hepatocarcinoma o no, y uno quiere ver más o menos qué tipo de tumor es, más o menos, pues lo ideal es pedir una tomografía en hígado, cuanto menos una tomografía trifásica, porque la variación de las fases de que si capta o no capta contraste arterial, que si lava, que si capta contraste venoso, que si se pone hiperdenso en la fase de equilibrio, esas distinciones nos pueden ver la diferencia entre un tumor y otro y con ello nos puede acercar mucho más al diagnóstico. Entonces, en este paciente con sospecha, lo que uno pide es una tomografía trifásica y el patrón característico del hepatocarcinoma, o llamado también patrón vascular del hepatocarcinoma, es aquel nódulo que capta en la fase arterial y lava en la fase portal. Más o menos así. Fase arterial, vemos una arteria, la aorta bien, digamos, con bastante contraste, entonces capta, este hepatocarcinoma capta en la fase arterial y en la fase portal, donde ya se ve la zona de la porta más notoria, el hígado, vean cómo va cambiando también de coloración, a diferencia de la fase arterial, ve de que todavía queda un halo en la parte periférica, pero hay un lavado del contraste en la fase portal. Si ustedes ven este patrón en tomografía, este es un patrón patognomónico de hepatocarcinoma. En un paciente cirrótico, si ya tienes este patrón vascular característico, usted no necesita biopsia hepática para diagnosticar de hepatocarcinoma, a diferencia del paciente que no es cirrótico y que sí necesitaría la biopsia hepática. ¿Por qué? Porque en los pacientes cirróticos el tumor mucho más frecuente, en un 90%, 95% es que ese tumor sea hepatocarcinoma en un paciente cirrótico, por todos los factores de riesgo que hemos mencionado. Entonces no necesita biopsia, necesita ya dar un tipo de tratamiento si es que se puede dar. En el caso de un paciente no cirrótico, pueden hacer con mayor frecuencia, podría ser un tumor metastásico de repente, o de cualquier otra etiología.
Entonces, en ese caso sí se necesita una biopsia porque hay tumores que de repente se benefician primero de una quimioterapia determinada y después la cirugía y otros no. Entonces, esa es la diferencia en el diagnóstico de los nódulos en pacientes con cirrosis, patrón vascular característico de hepatocarcinoma en la tomografía o resonancia magnética, no necesita biopsia y va de frente al tratamiento. Paciente que de repente puede tener un patrón vascular, pudiera ser característico de tomografía o resonancia hepatocarcinoma, hígado no cirrótico, tienes la sospecha alta de ser hepatocarcinoma, pero hay que confirmarla con una biopsia hepática. Muy bien, como había mencionado hace un momento, ¿no? Entonces los desarrollos de los síntomas en el paciente ya es cuando los tumores son grandes y son inoperables. Se dice que menos del 30% de los hepatocarcinomas fueron diagnosticados en estos programas de cribado, ¿no? Y pudieron dar un tratamiento curativo, pero menos del 30%, significa que se nos escapa 70%. Este es el promedio en 2012 a nivel promedio el mundo. En nuestro país, seguramente en muy pocos centros se hace un screening de hepatocarcinoma. Y es importante que ustedes lo tomen en consideración porque mientras que no existan políticas de Estado reales, cuanto menos uno de manera personal puede ir tratando a los pacientes que lleguen a su consultorio en algún momento. Bueno, esto es lo que he comentado hace un momento, cuando se hace biopsia, cuando no. Una vez diagnosticado el hepatocarcinoma, usted hace un estudio de extensión, tomografía de tórax, gammagrafía ósea, a veces que hay alguna metástasis. La resonancia magnética te va a captar nódulos de menos de 2 centímetros, incluso a veces la tomografía no detecta nódulos de menos de 2 centímetros, peor de menos de 1 centímetro, la sensibilidad baja. Puede verlos, usted lo puede ver, pero la sensibilidad baja. Cuando los nódulos son mayores de 2 centímetros, 3 centímetros, la tomografía lo puede ver más fácilmente y su sensibilidad puede llegar al 85, 90%. Pero cuando el nódulo es de menos de 2 centímetros o peor, menos de 1, la sensibilidad baja a menos del 6%. ¿Okay? La resonancia puede darte mejores luces, sin embargo, igualmente se les puede pasar algunos nódulos de menos de 1 centímetro. Sistemas de estratificación para el hepatocarcinoma, muchos. El TNM, el BCLC, el PUP, el DETOC, en fin, muchos. Y entre todos esos muchos sistemas de estratificación para ver cuanto menos que nos oriente en qué estadio está el paciente y qué tipo de tratamiento tenemos que seguir. Digamos, el sistema de estratificación más completo, no es el ideal, pero el más completo que tenemos entre los que se han ideado en los últimos 20 años es el BCLC, que es el Barcelona Clinic Liver Cancer, que es ideado obviamente y creado por los hepatólogos del Clinic de Barcelona, ¿no? Y nos sirve muchísimo como sistema de predicción pronóstica y elección del tipo de tratamiento que se va a realizar. Y este BCLC toma en cuenta 3 parámetros. Uno, la función hepática. No es evidentemente un cirrótico, no es lo mismo un CHAI-A que un CHAI-B que un CHAI-C. Y de acuerdo a eso, usted también lo tendrá que tratar. ¿Ok? El segundo parámetro es el perfil físico del paciente. No es lo mismo un paciente asintomático que de repente usted puede ser cirrótico, pero ve a la consulta para su consulta normal, para un chequeo, a un paciente que tiene encefalopatía o que para más tiempo en casa o en cama o sin caminar, que un paciente que sí de repente pudiera ser como cualquiera de nosotros. ¿Ok? Incluso mejor que nosotros porque no se duerme. Entonces, tenemos que evaluar en el paciente la función hepática, el CHAI, el ECOG o el Karnofsky, ¿okay? De acuerdo a 0 si es asintomático y puede llegar hasta 5,4, ¿no? Paciente 0 asintomático, el ECOG 1 es aquel sintomático pero ambulatorio, el 2 es el sintomático pero que está levantado más del 50% del día, el ECOG 3 ya está postrado más en cama, más del 50%, y el 4 ya prácticamente está en cama y confinado a una silla totalmente dependiente, ¿no? Ya prácticamente un paciente moribundo prácticamente, ¿no? Y con 5 ya está muerto, ¿no? Y tenemos un tercer parámetro que ve el BCLC, que es el tamaño del tumor, el compromiso vascular, si hay metástasis extrahepáticas o no las hay, ¿no? Básicamente como que si fuese de alguna manera un TNM, ¿no? O sea, nos evalúa el tumor, si hay algunos nódulos, si hay algún compromiso vascular y si hay metástasis o no. El TNM que ustedes van a ver normalmente en la mayoría de cánceres que ustedes han ido revisando a través de las clases, ¿no? Diferentes especialidades, el TNM en hepatocarcinoma nos va a ayudar solamente como pronóstico, pero después del trasplante o después de la resección hepática. Es decir, sacaron tenía un hepatocarcinoma en el hígado derecho,
sacaron el hígado, se manda a patología para que lo estudie, ¿ok? De eso va a salir un TNM. Igualmente, un paciente que se le trasplanta porque tiene una cirrosis y un hepatocarcinoma, se saca todo el hígado, se pone un hígado, todo ese hígado se va a patología y se estudia. Ese TNM que nos da ese estudio patológico ya nos da después del tratamiento. Nos ayuda para ver el pronóstico post-tratamiento, para ver el seguimiento post-tratamiento, pero no nos da la ayuda para la elección del tratamiento y el pronóstico en general, ¿no? Por eso que el BCLC es algo mucho más acertado. Muy bien, y esto es el BCLC. El BCLC solo se aplica, es el hepatocarcinoma que solo se aplica en paciente cirrótico, no en paciente no cirrótico. Paciente con hepatocarcinoma, paciente no cirrótico, es un paciente que es tributario de cirugía, en la mayoría de los casos, si le queda un buen volumen residual funcional sobre todo. Pero en paciente cirrótico que tiene hepatocarcinoma hay que valorar otras cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un paciente con Chaila, sí puedo operarlo y puedo sacarle la mitad del hígado de repente. Pero un paciente Chail C, si yo le saco la mitad del hígado, lo mato en sala de operación. ¿Ok? Entonces, en eso varía la diferencia del tratamiento dependiendo la función, este BCLC que evalúa función, el TNM y el perfil físico prácticamente del paciente o del ECO. Y este hepatocarcinoma se divide en estos estadios, estadio muy temprano o muy inicial, estadio temprano o inicial, estadio intermedio, avanzado y terminal. Y el estadio muy temprano o muy inicial o estadio 0 es aquel estadio, aquel tumor, paciente cirrótico con un nódulo de menos de 2 centímetros, tomografía positiva, ¿no? Para HCC, estudios de extensión, no hay nada, confinado solamente al hígado, nódulo de 2 centímetros, paciente Chaila, un paciente asintomático, un ECOG 0, se evalúa una cosa, ¿este paciente es candidato a trasplante o no es candidato? Con este tamaño de nódulo es candidato a trasplante, pero no es lo mismo un paciente que tiene una valvulopatía aórtica severa, ¿no? Que no lo puedo operar, ni siquiera lo puedo trasplantar porque se va a morir, que un paciente que de repente pudiera tener hipertensión, diabetes y patologías controladas, ¿no? Entonces, si el paciente se le puede trasplantar por su perfil, digamos, las comorbilidades que tiene, si ese paciente se puede trasplantar, en primera opción este paciente, o sea, probable candidato a trasplante, este paciente va a cirugía. Si el paciente es un paciente con muchas comorbilidades, que no lo vas a poder trasplantar, que no lo vas a poder operar, este paciente se va a lo que es ablación. Ablación, vamos a conversar dentro de un momento qué cosa es ablación, pero para adelantarnos es prácticamente quemar la lesión con algún método, sobre todo por vía percutánea o por vía radiología intervencionista. ¿Ok? Entonces, este paciente de nódulo de menos de 2 centímetros que pudiera ser candidato a trasplante porque no tiene muchas comorbilidades, ya se va a tratarse como este estadio. Este estadio temprano es aquel nódulo único o máximo 3 nódulos de menos de 3 centímetros que puede ser un Chail A o un Chail B y asintomático, ECOG 0. Y se divide en dos. Aquel que tiene un tumor único, independientemente del tamaño, se valora en ese paciente, Chail A o Chail B, si tiene hipertensión portal o no la tiene. En lugares como Barcelona u otros sitios de Europa, lo que miden es la gradiente de presión portal. Y se dice que cuando tienes una gradiente de presión portal por encima de 10 milímetros de mercurio, es catalogado como hipertensión portal. Nosotros somos pobres y no tenemos para medir la gradiente de presión portal. Entonces, pregunto, Acuña, Jeremy, Acuña, doctor Acuña, familiar usted del dueño de la universidad, ¿no? No es, allá, menos mal, de repente es el doctor. Dígame, ¿cómo se podría ver, cómo nosotros o cómo usted sabe, porque ya han llevado gastroenterología, cómo usted dice este paciente tiene hipertensión portal? Clínicamente o por laboratorio o por lo que fuese. Ya, ¿qué más? Ya. Bueno, palmas hepáticas no necesariamente es hipertensión portal, son palmas hepáticas. ¿Ah? Ya, cabeza medusa, ya. Hablando inglés. Ya, ¿qué más? Ya.
a ver, que le ayude a ver algo más, alguna cosa más, Allende, Fiorella, doctora, Fiorella. ¿Algo más que el doctor se ha olvidado? Alba, Juan. Alba, ¿no está? ¿Estoy pasando lista? Ah, estás ahí, disculpa. Esta cosa no me deja ver porque esta tontería está muy lejos. Dime, ¿qué más? ¿Qué más? El doctor habló de ascitis, hablaron de ¿cómo se llama? Ya, ¿qué más? Ah, me faltan. Álvarez, Helen. Álvarez, ¿qué más? A ver, aquí no. No, perdón, me sentía. Pasa, Catherine. ¿Podría ser resucitación a pato yugular? No, eso es ICC, es otra cosa. Aquí no, están cambiando los puntos. Aquí no grande, doctora. No, puede ser por la citis, ya. Pero bueno, ¿qué más? Aquí no, Priscila. ¿Qué más, doctora? Varices esofágicas, gástricas. Ya dijeron, ¿qué más? Falta algo. ¿Quién sabe? Bueno, sí, la bilirrubina podría aumentar, pero ¿qué más? ¿Ah? ¿Qué más? Trombocitopenia. ¿Por qué no tiene trombocitopenia, doctor? ¿Usted qué dijo eso? Hay esplenomegalia. Hay esplenomegalia. No sé qué momento se encuentra de las plaquetas. Ya. Gracias. Muy bien. Ahí está despierto. Ahí en su clase de gas. Muy bien. Esta cosa no me sirve. Ya. Entonces, cuando tenemos un tumor único y el paciente es un child A, un child B, sin hipertensión portal, es decir, es un paciente que no tiene esplenomegalia, que no tiene plaquetopenia, o a lo mucho plaquetas que sean de más de 6.000, ¿no? Si el paciente no tiene varices esofágicas, si el paciente tiene una bilirrubina normal, si el paciente evidentemente no tiene ascitis. Entonces ese paciente es catalogado como que no tiene hipertensión portal clínicamente, por imagen, también por ecodoppler, nos ayudamos con ecodoppler, no tiene hipertensión portal aparentemente, porque también es bastante. Lo ideal sería medir la presión, la gradiente de presión para tener una cosa más objetiva, pero bueno, cuanto menos estas variables clínicas nos ayudan un poco. Si ese paciente no tiene hipertensión portal, ese paciente va a resección, hepatectomía, ya llevaron la clase, ¿no es cierto?, de la parte de técnica operatoria en la parte hepática. Seccionectomía, segmentectomía, lo que fuese, se va a resección quirúrgica. Si el paciente tiene clínica o tiene alguna de estas variables de hipertensión portal, bilirrubina de más de 1, plaquetas de menos de 90.000, ascitis, varias esofágicas, todas estas cosas, este paciente ya no va a cirugía, porque si el paciente se va a cirugía, ese paciente se va a morir por insuficiencia hepática. Ese paciente se busca y se ve si tiene enfermedades asociadas o no, comorbilidades que podrían hacer de que de repente la opción del trasplante no fuese lo más adecuado. Pero si tiene comorbilidades que son más o menos que puedan aguantar un trasplante, este paciente con hipertensión portal va a trasplante hepático. ¿Okay? Si el paciente tiene comorbilidades demasiado elevadas, demasiado altas, como les había dicho, un EPOC severo, ¿no? El paciente no puede ni respirar, no va a aguantar un trasplante, ¿no? En ese caso, el paciente solamente se va a una ablación, como les había mencionado, quemar el tumor de manera percutánea, de manera menos invasiva. Si igualmente cae en este lado donde cuando el tumor ya no es único, sino son 3 nódulos de menos de 3 centímetros, este paciente igualmente, si no tiene comorbilidades asociadas, va al trasplante, ya no va a cirugía, fundamentalmente va a trasplante, y si tiene estos 3 nódulos de menos de 3 centímetros, pero tiene demasiada comorbilidad, entonces va a ablación. Cuando estamos dentro del estadio muy inicial o inicial, en este caso, la alternativa de la ablación, de la resección quirúrgica o del trasplante pudieran ser más o menos curativos, o cuanto menos una sobrevida de más del 75% a 5 años. Pudiera haber recurrencia, sí, pero cuanto menos una sobrevida de más de 75%, 70% a 5 años. Cuando el paciente ya lo vemos en un estadio intermedio, es decir, un tumor grande, que es una resección hepática demasiado grande, que si es un cirrótico child B o child A con hipertensión portal, pero no se puede hacer la resección. Si son multinodulares de más de 3 nódulos, de más de 3 centímetros, ese paciente sea child A, child B,
con un perfil o un ECOG 0, a pesar de ser un ECOG 0, si es muy grande el tumor o si hay múltiples nódulos, este paciente ya no tiene opción, un tratamiento curativo, sino un tratamiento paliativo, que es la quimioembolización, o el llamado TASE. Ustedes seguramente en alguna historia mirarán el TASE. ¿Qué es TASE? El TASE es una quimioembolización transarterial. Se meten igualmente los radiólogos intervencionistas por vía femoral, llegan a la aorta, llegan a la arteria hepática, buscan dónde está el tumor o qué arteria irriga ese tumor, y lo que hacen es ponerle ponen como un bolo de COIs determinados para que esa parte de esa rama, de esa arteria que irriga ese tumor, se trombose. ¿Okay? Y además, en ese bolo, para que se embolice esa parte, evidentemente va a ir una sustancia que se llama la doxorubicina, que es un quimioterapia. Ese tratamiento solamente es paliativo, disminuye el tamaño del tumor, le ayuda en algo, pero igualmente no es curativo y sigue habiendo ese tumor. De alguna manera trata de disminuir o paliar en algo los síntomas, tiene algo de sobrevida, pero realmente no es de más del 75% así. ¿Okay? Peor aún cuando estamos en un estadio avanzado, cuando ya hay invasión portal, tumor grande con invasión portal, o peor aún, diseminación extrahepática, mesenterio o metastásico, ese paciente sea CHILA, HIV, tenga el perfil de ECOG 0, 1 o 2, igualmente este paciente ya no sé, peor aún, ya su sobrevida, si podía ser en la enfermedad natural, lo podría llevar a 5 meses de sobrevida, solamente le podríamos dar hasta 10 meses de sobrevida dando sorafenib. Sorafenib es un quimioterápico que es muy caro, creo que solo en el Seguro Social lo dan, pero después de hacer muchos trámites burocráticos. La mayoría del trámite sale el medicamento cuando el paciente ya se murió, ¿no? O le quedan pocos meses de sobrevida. Entonces, igualmente es un paciente que no podemos hacer mucho por él. Y aunque pudiéramos conseguir el sorafenib, solamente unas 4 o 5 o a lo mucho 6 meses más de sobrevida. Si el paciente lo tenemos en estadio terminal, peor aún es un HIV que tiene un ECOG 3 o 4, que tiene un tumor avanzado, peor aún este paciente solamente medidas mediamente paliativas de dolor, hidratación y no mayor costo. ¿Ok? Entonces, lo ideal es siempre encontrar a estos pacientes en estadio muy temprano, y eso lo vamos a hacer gracias al screening que ustedes ya han aprendido a hacer en esta clase cuando tengan un paciente con cirrosis hepática o portadores de hepatitis B o C. Una vez que encuentren a un paciente de estos, enviarlo a una tomografía y después enviarlo de repente al cirujano para que pueda decidir el tratamiento de estos pacientes. Porque desde ahí comienza la historia. Muy bien, entonces mencionamos de que tanto los estadios tempranos y muy tempranos, imagínense, los muy tempranos, los estadios 0 puede llegar hasta el 90% de sobrevida a 5 años. Ya está un poco baja, 50-70%, 75% en estadio temprano, pero si vemos acá la historia natural, ya cuando vemos un intermedio son 16 meses de sobrevida y solamente aumentamos con la tasa hasta 20 meses, en algunos casos hasta 22 meses. Muy poco realmente, ¿no? Comparado a encontrarlos en un estadio muy temprano y poderle dar una terapia curativa. Entonces, en estadios muy tempranos que de repente no pueden ser candidatos a trasplante porque tienen mucha comorbilidad y van a un tratamiento de ablación, que puede ser radiofrecuencia, ¿ok? La radiofrecuencia, ¿ok? ¿En qué consiste? La radiofrecuencia es nada más que una aguja, uno encuentra el tumor con guía ecográfica, pone el ecógrafo, ¿no? Vía percutánea, no sé, en el abdomen del paciente, usualmente se da con una sedación importante o con anestesia general, se pone el ecógrafo, uno localiza el tumor y con una aguja lo que hace es llegar hasta donde está el tumor y quemar esa lesión con unas ondas de radiofrecuencia que llegan a más de 100 grados. Entonces, lo van quemando en diferentes cuadrantes para que este tumor obviamente quede quemado prácticamente, o carbonizado. Nos ayuda muchísimo cuando es menos de 2 centímetros, la sobrevida puede llegar incluso hasta el 90% a 5 años. Y la otra opción de ablación es el PEI, que es mucho más barato, ¿no? Pero tienes que tener muchas sesiones con el paciente, a veces 4, 5, 6 sesiones para poder alcoholizar todo este tumor y de alguna manera también quemarlo, pero por alcohol. Igual, el mismo método, vía ecográfica, pones una aguja, inyectas alcohol y la idea también es obviamente alcoholizar a quemar prácticamente ese tumor, pero con sistemas de alcohol. Cuando el tumor es de menos de 2 centímetros, sea usted que haga PEI, que es la inyección de etanol percutánea, ¿no? Si es menos de 2 centímetros, sea que hagas PEI o sea que hagas radiofrecuencia, tienes iguales resultados, de sobrevida o de recurrencia. Pero cuando el tumor es de más de 2 centímetros y menor de 3 centímetros, la mejor alternativa es radiofrecuencia, porque da mejores resultados de sobrevida y recurrencia en relación
al PEI o inyección de etanol. Entonces es importante recordar eso, ¿no? Tumor de menos de 2 centímetros, en ablación, PEI o radiofrecuencia, de 2 a 3 centímetros, radiofrecuencia podría ser una opción en aquellos pacientes obviamente que tienen un alto riesgo quirúrgico por las comorbilidades que pueden tener y no serían tributarios de cirugía. Igualmente, la radiofrecuencia percutánea tiene también algunas limitaciones, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Que el paciente sea subcapsular y con mucho riesgo de sangrado cuando lo pinchen y sangra y se disemina la enfermedad. O que esté cerca a la vesícula o al ducto biliar, uno quema la lesión, quema la vesícula, el ducto biliar, un desastre también para el paciente porque comienza a ser bilioperitoneo. Que esté cerca una víscera hueca, de repente está el estómago, paciente operado anteriormente, está el estómago, el intestino, perforaron, o sea, quemaron la lesión, pero también quemaron y hicieron un hueco al intestino, o cerca al diafragma. Entonces, en esos casos ya no se indica una radiofrecuencia por vía percutánea, se indica bien un PEI o la radiofrecuencia vía laparoscópica, ¿no? Y la radiofrecuencia vía laparoscópica, uno tiene que entrar con un traductor de laparoscopía, encuentran ahí, encuentran la lesión, lo que se hace es colocar la aguja radiofrecuencia con el traductor de ecografía para la laparoscopía y se va quemando la lesión de una manera más adecuada. Si hubiese algún intestino, lo que fuese, lo que hace obviamente con una pinza de laparoscopía, sacar el intestino, sacar el estómago que esté de ahí para poder punzar de manera adecuada. Si está cerca de la vesícula, se saca la vesícula y se quema la lesión y se acabó el problema, no tenemos el problema de vía percutánea. Entonces, acá con lo que es cirugía laparoscópica, de alguna manera nos ayuda muchísimo en la parte quirúrgica, por radiofrecuencia. La cirugía per se, que básicamente es las resecciones hepáticas, y las resecciones hepáticas o las hepatectomías, hematectomías, todas estas resecciones hepáticas son el tratamiento de primera línea para todos aquellos tumores, sean hepatocarcinomas o no, de pacientes no cirróticos. Pacientes no cirróticos, como no tienes el problema de que su hígado está muy venido a menos, de que no tiene buena funcionalidad, su primera opción siempre va a ser cirugía. Pero en pacientes cirróticos sería la primera opción siempre y cuando no tenga hipertensión portal. ¿Okay? Las resecciones hepáticas, en hepatocarcinoma, lo recomendado son las resecciones anatómicas, y cuando hablo de resecciones anatómicas nos referimos a la nomenclatura de Brivan, que ustedes también ya la saben de memoria, ¿no? Vamos a ver si la saben de memoria. Arce Fiorella. Doctora, si yo tengo que sacar el segmento 6 y el segmento 7, ¿cómo se llama esa cirugía? No, examen la semana pasada. Es natural, segmentotomía. No. Arevalo, Luis. No. 6 y 7. Está en la parte posterior, pero... Seccionectomía posterior derecha. Entonces, solamente para recordar algunas cosas, las resecciones anatómicas son aquellas que resecan o bien un segmento, o bien una sección, un sector, o bien el lóbulo hepático derecho o el izquierdo, ¿no? O ampliado. O sea, básicamente, el nacimiento de las resecciones anatómicas son segmentarias. Saco un segmento, 2, 3, 4, 5, bueno, no voy a sacar los 8 porque no me quedo sin hígado. Pero saco la base es la segmentación hepática. Entonces, si sacamos todo el hígado derecho, ¿no? Que son los segmentos 5, 6, 7 y 8, hepatectomía derecha. Si sacamos el lado izquierdo, 2, 3 y 4, hepatectomía izquierda. Si sacamos la sección anterior derecha, seccionectomía anterior derecha. Si sacamos la sección posterior 7 y 6, seccionectomía posterior derecha. Si sacamos el 4, seccionectomía medial izquierda. Y si sacamos el 2, 3, seccionectomía lateral izquierda. Si sacamos solo un segmento, tenemos que especificar, ¿no? Segmentectomía del 6, segmentectomía del 7, segmentectomía del 5, no sé, la que fuese. Bisegmentectomía si son continuos, 5 y 6, por ejemplo. Hepatectomía derecha ampliada, si además del lado derecho involucra también el segmento 4. O hepatectomía izquierda ampliada, si además del izquierdo, pues involucra a la sección anterior derecha del hígado. Entonces, a partir del segmento, todo lo que sea resecciones anatómicas, porque también hay resecciones no anatómicas, porque supongo que también ya le comentaron. Y las resecciones anatómicas son cuando uno reseca menos de un segmento. Por ejemplo, una resección en puño. El nódulo y uno lo saca solamente con medio centímetro o 1 centímetro alrededor de ese nódulo. Eso es una resección no anatómica. Resección anatómica es cuando sacas un segmento o más de un segmento. ¿Okay? Entonces, en lo que es hepatocarcinoma, lo que ha probado de que disminuye la recurrencia y aumenta la sobrevida del paciente son las resecciones anatómicas. ¿Okay? A diferencia, por ejemplo, de las metástasis hepáticas, donde si tú le sacas el segmento o se hace una resección anatómica o haces una resección no anatómica en cuña,
ambas opciones tienen la misma posibilidad de sobrevida y de recurrencia. ¿Ok? Pero en hepatocarcinoma, por el tipo de tumor, por el tipo de irrigación portal y arterial, es necesario sacar todo ese segmento para que no recurra. Muy bien. Y de estas resecciones hepáticas, lo que hay que tener en cuenta es el volumen residual funcional, que también lo he comentado seguramente en la clase de técnica operatoria de la parte hepática. Tenemos que tener en cuenta la función hepática, no es lo mismo un paciente cirrótico, no es lo mismo un paciente que ha recibido quimioterapia, la función hepática es menor. Tenemos que ver que no haya metástasis extrahepática, que no haya algún trombo tumoral, por ejemplo. No puede ser que el tumor esté en el lado derecho del hígado y que usted de repente pueda hacer una hepatectomía derecha, pero tiene un trombo tumoral en toda la cava. Entonces el paciente no se puede hacer más, ¿no? El estado general del paciente, las comorbilidades, tener en consideración las resecciones hepáticas, siempre tomar en cuenta este volumen residual funcional por la volumetría, que se saca por tomografía o resonancia. Siempre es mandatorio en una cirugía hepática, una ecografía intraoperatoria, tenemos que tener un ecógrafo intraoperatorio que quiere operar el hígado. Y es importante la oclusión vascular o maniobra de Pringle. Ayuque, Guaysa, ¿qué es la maniobra de Pringle? Trapas arteria, colédoco y la vena. ¿Es hacerle un plan de hepático? Ah, sí. ¿Cuánto tiempo? 20 minutos máximo. 20 horas. No, 20 minutos. Después de 20 minutos hace necrosis. A ver, Barzola. Camar. Doctora, a ver, ¿cómo es lo del Pringle? Cuéntame, me están diciendo que es el clampaje del pedículo hepático. Sí, sí, es cierto. ¿Y cuánto tiempo es? ¿Cómo es la historia? 20 minutos. No más de 20 minutos, sí, pero más o menos es 15 minutos clampado, 5 minutos descansa, lo desclampa, 15, 5, es lo que más usamos. Hay otros de 25 y diferentes, pero lo que más usamos es 15. ¿Cuántas horas? Tenemos que tener en cuenta eso, a veces es necesario, si el hígado está sangrando, a veces es necesario hacer esa manera, no siempre la hacemos. Lo puedes hacer necrosis. Y la volumetría hepática es importante tomar en consideración porque usted puede sacar todo lo que usted quiera del hígado si usted deja cuanto menos más del 20% en un hígado normal, más de un 30% en un hígado con quimioterapia y más de un 40% en hígado con cirrosis. Con cirrosis Child A. Si es Child B, usted no le puede sacar a lo mucho un segmento, y si tiene hipertensión portal o un Child B, de repente un segmento, de repente dos, no más, que es menos del 10% del volumen total hepático, pero si es con hipertensión portal, no le puede sacar nada, ¿ok? No lo mata usted, hace su mejor cirugía y lo mata en la sala de operación. Entonces, igualmente, ¿no? Cuando ese volumen residual funcional no es el más adecuado de lo que pensamos dejar, tenemos que hacer una embolización portal, que seguro que también eso lo han comentado en la clase de técnica. Muy bien, este ecografía intraoperatorio, tenemos traductores por vía laparoscópica, traductores más grandes cuando se hace cirugía abierta. Cambia bastante el pronóstico porque el nódulo que aparentemente por la tomografía podría estar cercano acá en ese, ¿qué es esto? No se ve. Tapa la luz. Ya, bien, entonces la pasamos la diapositiva. No se ve ni bicho. Ya voy. Usen su imaginación. Ahí Este apaga es la el luz. tumor. Esta es la cava suprahepática derecha, suprahepática media, suprahepática izquierda. Pues aparentemente este tumor pareciera que estuviera alejado de la suprahepática derecha. Si este tumor está aquí y está, digamos, por fuera de la suprahepática derecha, Berrospi, Eric, doctor Berrospi, usted que es especialista en hígado, si el tumor, como en este caso, está por fuera de la suprahepática derecha y el borde hepático, acá está el triangular derecho, el coronario, toda su historia. Este tumor, ¿qué segmento es? Está entre el 8. ¿Usted que es especialista en hígado? ¿Bordáis? ¿Lisbeth? Doctora, ¿qué segmento es? 6, 7. Uy, muchos años, ¿qué saber? 6, Haya Piña de Paz, Mariana, doctora, ¿qué segmento es? 6, 7, 5, 6. Cárdenas, Jacqueline. Cárdenas, Jacqueline. 5, 6, Doctora. 6 o 7 o es uno, es el otro. 5, 6. Callapiña de Paz, ¿quién es? Callapiña, Carlos Albornoz, Yo doctor, le pondría 5. segmento 7.
Entonces, si uno piensa de que solamente es en el segmento 7, entonces el tratamiento ¿cuál sería? Segmenectomía del 7, ¿ok? Pero cuando uno usa la ecografía en el intraoperatorio, en este caso, en este paciente no tengo la diapositiva acá, aparte que no la ven, cuando uno hace la ecografía intraoperatoria, este tumor no solamente está en el 7, sino también se introduce dentro de la suprahepática derecha. Entonces, en ese caso ya tendremos que hacer una hepatectomía derecha, ¿no? Entonces, cuando se ve la pieza operatoria, acá se ve el tumor y esto es la vena. Entonces, ven cómo el tumor se está metiendo dentro de la vena. Entonces, en ese caso cambia, por eso es importante tener un ecógrafo intraoperatorio en sala de operaciones, porque en el ecógrafo uno como cirujano tiene que saber hacer ecografía y tiene que saber encontrar su nódulo, el nódulo en cuestión o el nódulo que pudiera tener y en relación a los vasos para que usted pueda hacer la resección más adecuada del paciente, porque si uno le deja enfermedad y lo mismo que nada, por un solo operó, y si encima se complica, peor aún. La maniobra de Pringle, hay diferentes tipos, continuo, intermitente, eso lo pueden leer después cuando ya seguramente ya lo tienen pirateada la clase, igual no voy a dejar la clase acá, ya lo saben, ¿no? O sea, se abre el epíflomo menor, se pasa el dedo por dentro de la cavidad por el hiato de Winslow, ¿no? Ponemos un clavo, ponemos una cintilla donde ajustamos y hacemos la maniobra de Pringle de 15 y 5 minutos. Para la transección hepática, antes se utilizaba solamente queliclasia, uno iba prácticamente cortando el parénquima con la quelis, y una vez que encontramos algún vasito, una vena, una arteria, un conducto biliar, se ponía alguna ligadura o algún clip. Hoy por hoy existen otros tipos de disectores hepáticos, como el CUSA, que es un disector ultrasónico, el Aquamantis, que es una coagulación por radiofrecuencia, porque el hígado, si ustedes han visto el hígado en sus conejos, ya lo mismo que ustedes ya tuvieron la clase de técnica, el hígado es bastante, incluso cuando ustedes hacen el corte para poner su punto en U, sangra con mucha facilidad, ¿no es cierto? Entonces imagínense cómo es un hígado mucho más grande, va a sangrar muchísimo más. Por eso es importante tener coaguladores y disectores de ultrasonido para que de alguna manera nos ayuden a poder tallar el parénquima, encontrar los vasos o los conductos, de esta manera cliparlos o ligarlos. Para cirugía abierta tenemos equipos y para la laparoscopía no siempre lo tenemos en nuestros hospitales porque somos pobres, pero a veces los tenemos y cuando los tenemos hay que usarlos. Y cuando no, cuando utilizamos algo que nos ayude o sea la Kelly o sea el monopolar a 100, se le pone una sondita esotérica de irrigación y nos ayuda bastante a coagular, ¿no? Pero es una cosa muy peruanizada o muy sudamericana de hacer las cosas en las transecciones hepáticas, por eso no tenemos estos materiales, ¿no? Pero lo importante es tener un ecógrafo y hacer la transección hepática encontrando los conductos y las vías que sean necesarias para ligarlos, escamparlos o poner juntos. Importante es el estado general del paciente. Es un punto que ustedes deben tener en consideración. No sé, yo sé que seguramente algunos serán cirujanos, otros no lo serán, pero el paciente y el curso de cirugía no puede ir orientado solamente a la parte quirúrgica, solamente a la técnica quirúrgica. Usted no solamente opera, usted ve un paciente. Cuando un paciente tiene que tomar en cuenta todas las comodidades que tengan alrededor del paciente. Entonces, pueden ustedes tener una cirugía excelente o poder trasplantar incluso un paciente, pero si tiene una comodidad muy importante, a veces el paciente, por la mejor cirugía que usted pueda hacer, el paciente se puede morir. Entonces, es importante tener en consideración el estado funcional de ese hígado, la cirrosis, si recibió quimioterapia o no, ver el volumen residual funcional y ver el estado general del paciente y las comodidades que éste tiene. Es importante tenerlo en consideración en la clase de cirugía. El cirujano no solo opera, tiene que ver al paciente de manera integral. Igualmente, la laparoscopía también hacemos en el hospital cuando tenemos el material. Tiene las ventajas entre hacer cirugía laparoscópica, hacer cirugía abierta en problemas neoplásicos, igual sobrevida, igual recurrencia. Lo que te ayuda son las ventajas propias de la laparoscopía, ¿no? Menos dolor postoperatorio, menores complicaciones de pared abdominal, en los cirróticos menor posibilidad de que hayan ascitis postoperatorias, ¿no? Entonces nos ayuda muchísimo cuando tenemos cuanto menos todo lo necesario para hacer cirugía laparoscópica. Adyuvancia o neoadyuvancia en hepatocarcinoma nada, no sirve nada. O sea, a diferencia de otros tumores, por ejemplo, como las metástasis hepáticas de carcinoma colorectal o de cáncer de mama, donde usted opera y después le puede dar una quimioterapia para ayudar a ese paciente a mejorar su sobrevida, en hepatocarcinoma no existe. No hay hasta ahora probado algo que le pueda ayudar post cirugía o post trasplante a a mejorar la recurrencia y la sobrevida. Bueno, la mortalidad perioperatoria en cirróticos ha llegado a 2 o 3%. Antes, en los años 80, 70, muchos pacientes se morían, se desangraban. Hoy no es así, hace más de 20, 30 años que no es así, ha mejorado mucho con la mejora de las técnicas operatorias y de los instrumentales que tenemos, ¿no?
la sobrevida post cirugía varía en las series, pero va por encima del 75, 65, 80%, dependiendo de la serie, de sobrevida 5 años. El problema de la resección en hepatocarcinoma es la recurrencia, de que al año recurren el 20%, a los 3 años el 50% y a 5 años probablemente el 75%. ¿Ok? Es decir, tenemos una sobrevida 5 años, pero no es una sobrevida libre de enfermedad, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? Entonces es la complicación más importante y por lo tanto es importante el screening, el seguimiento posterior, igualmente tomografías trifásicas, alfa-fetoproteína cada 3 meses en los primeros 2 años y posteriormente cada 6 meses y después posteriormente de los 5 años anualmente hasta que el paciente ya no esté con ustedes, o usted se muera o el paciente se muere. Si en algún momento en el seguimiento usted encuentra un tumor, o sea, es decir, una recurrencia, la idea es de seguir ese periodo de cada 3 meses, cada 6 meses, porque si usted se olvidó del paciente y lo vio después de 5 años, el 75% recurre, ¿no es cierto? Y si recurrió dentro del primer año, entonces va a tener un tumor grande. Por gusto usted lo operó, por gusto usted le hizo el trasplante, por gusto usted hizo lo que hizo, porque el paciente recurrió y ya no puede hacer más por el paciente. Entonces es importante el programa de seguimiento y una vez que encuentre la recurrencia, tratarlo. ¿Cómo tratarlo? Igualmente, si por ejemplo el paciente tuvo un tumor de 5 centímetros, paciente cirrosis Chailá sin hipertensión portal, segmento 2 y 3, el tratamiento es seccionectomía lateral izquierda. ¿Okay? Usted hizo su seccionectomía lateral izquierda y comienza a hacer su seguimiento cada 3 meses. Al año le hace una recurrencia. No sé, se me ocurre, le hizo una recurrencia de un nódulo de 3 centímetros en el segmento 5. Tratamiento. Carrasco, Julio. ¿Qué hace con ese paciente? ¿Qué hace con ese paciente con una recurrencia en el segmento 5? Usted ya lo operó del 2-3, no tiene sección lateral izquierda, no tiene segmento 2-3, y usted a los 6 meses o al año de repente que usted está haciendo su seguimiento, encuentra un nódulo de 3 centímetros en el segmento 5. Paciente de cirrosis Chailá, sin hipertensión portal, sin comorbilidades de importancia. Segmentectomía del 5, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría este mismo paciente con hipertensión portal? Doctora Chávez. Doctora, el mismo paciente hace la recurrencia en el segmento 5, pero ya tiene hipertensión portal. Cuando acaba de leer, se me acabó la clase. Chutifuma, Jesús. Doctor, ni una menor idea, dice. No, yo que no lo opero, tratamiento paliativo. Tratamiento paliativo, dice el doctor. No lo opero porque ya tiene hipertensión portal, nódulo de 3 centímetros. Cóndor, Citrón. ¿Qué hace usted? Un nódulo de 3 centímetros, hipertensión portal, Chailá o no importa, pero tiene hipertensión portal. No lo opero, ¿qué hace? ¿Qué hace según el BCLC? Porque la idea de cuando haces el seguimiento y encuentras un nódulo es nuevamente te vas a tu cuadrito del BCLC a tratar de decidir a dónde va. El cuadrito del BCLC, si bien es cierto, es una guía que te orienta al tipo de tratamiento que le vas a dar, pero no es un dogma, pero cuanto menos te orienta bastante. Entonces, a ver, Cristóbal Cristel, la misma opinión que sus compañeros, ellos dicen no operan, por ahí dijeron ablación, no sé, ¿usted qué dice? ¿Alguien que opine diferente? Doctor, ¿va a trasplante? Va a trasplante, doctor. Se sorprende a veces usted. Muy bien, va a trasplante este paciente, ¿no? ¿Por qué va a trasplante? Porque si tiene un nódulo de 3 centímetros, un nódulo único, cirrótico, con hipertensión portal, ese paciente va a trasplante, ¿no? Y no tiene comorbilidades, dijimos, ¿no? Si tuviese comorbilidades importantes que no pudiera ser llevado al trasplante, ahí sí pudiera ir a ablación. Pero si no, no. ¿Ok? Muy bien, está simpática la conversación, algo que están entendiendo. Muy bien, el trasplante hepático. En relación al trasplante hepático, solamente para que tengan una idea, no van a ser trasplantadores ni van a salir trasplantadores de esta clase, pero sí es importante que tengan una idea si algo se ha hablado de trasplante hepático. Y la cirugía del trasplante hepático involucra a un donante, que usualmente es un donante cadavérico con muerte encefálica, un paciente que está muerto ya, pero es una muerte encefálica ya declarada, ¿no? Y es un paciente que tiene obviamente ciertas condiciones, ciertas características que ese hígado lo hace viable para poderlo colocar
colocar en otra persona. Entonces tenemos una cirugía en el donante, que es la ablación de órganos, sacar todos los órganos que puedan ser tributarios para poder trasplantarlos a una persona que los necesite, ¿no? Y una cirugía en el receptor. Y la cirugía en el receptor, lo que se hace básicamente, obviamente aparte de la incisión, que ustedes ya bien conocen todas las incisiones, lo que se hace en este paciente es la hepatectomía, sacar todo el hígado cirrótico, ¿no? Y colocar un implante nuevo, que es este hígado nuevo de este buen donante que nos dio ese hígado bueno. Y esa hepatectomía puede ser clásica o con preservación de cava. Cuando hablo esto dirán ustedes que está hablando esta doctora, está Mariana. Y bueno, en el tema del trasplante, cuando hace uno una hepatectomía clásica, consiste en lo siguiente. Ustedes se acuerdan del hígado dónde está, ¿no es cierto? Tiene sus suprahepáticas de derecha, media, izquierda, y esas suprahepáticas vienen de la cava, ¿ok? ¿Qué se hace? Y obviamente tiene su arteria, su pedículo portal, que bien ustedes me mencionaron que era la maniobra de Pring. Entonces, en la hepatectomía clásica, usted obviamente corta, obviamente ligando, obviamente en el paciente, aproximadamente cada una de las estructuras, arteria hepática, porta, vía biliar. Y la hepatectomía clásica lo que hace es sacar el hígado con todo y cava. Se agarra y saca todo con todo y cava, pum, lo saca. Y agarra y pone el otro injerto con todo y cava, ¿ok? Entonces, cuando sucede eso, hay que poner un bypass veno-venoso. ¿Por qué? Porque no hay retorno, ¿ok? Si no hay retorno, el paciente obviamente se choca y se muere. Entonces hay que poner una bomba, un bypass venoso, que es una bomba de percusión que se conecta en la arteria, puede ser en la zona venosa, en la vena radial de repente, ¿no? Igualmente por el otro lado hacia el mesentérico, hacia la porta, y se conecta por acá hacia la femoral. Hay una conexión donde logra esta sangre, que no puede llegar por acá porque se lo llevó con todo hígado cirrótico, pasa por esta bomba y ingresa en este caso la arteria axilar, puede ser la basílica, puede ser la que fuese, o la yugular, y esta sangre que no está llegando por acá, llega por este circuito a esta zona. Obviamente acá se está tratando de oxigenar, ¿no? Entonces se tiene que colocar este bypass venoso. Esto lo hizo Thomas Starr. Thomas Starr es el padre del trasplante. ¿Y qué pasaba? Que con estos pacientes y tenía que estar heparinizado, porque si no se trombosa, ¿no? Saca sangre, mete sangre, hay que heparinizar todo ese sistema. Había mucha complicación, mucha acidosis, muchos problemas también con el riñón, porque a pesar de que llegaba la precardia era toda una historia. Entonces lo que se dio acá en el 68 fue lo que es hepatectomía pivar. ¿Y qué consiste? Esto es una toma, digamos, de perfil de la cava, de uno de nosotros, de la cava con el hígado, ¿no? Entonces lo que hacía la clásica es cortar acá y pum, se sacaba todo ese hígado en el receptor. Lo que hace la maniobra de pivar es dejar la cava del receptor en el receptor, no sacarla. Y lo que se hace es cortar todos los vasitos del caudado y de la parte posterior hepática que unen hacia la cava, ligarlos y cortarlos, para que solamente, prácticamente, el hígado quede pendiente de las tres suprahepáticas, ¿ok? Y lo que se hace posteriormente es colocar un clan entre la cava y estas tres suprahepáticas, y sale el hígado sin necesidad de sacar la cava en el receptor. Con esto nos evitamos toda esa bomba, toda esa posibilidad de acidosis y toda la historia. En buena cuenta queda algo así. Ustedes ven, esta es la cava totalmente pelada, ligada, este es el caudado, la parte posterior hepática, todo ligado y cortado, y solamente el hígado, y acá ya se cortó obviamente el pedículo hepático, y acá solamente queda pendiente el hígado de la suprahepática. Se coloca un clan, se corta el hígado, y lo que se hace es limpiar esta zona para que estas tres suprahepáticas se conecten. Se corta entre suprahepática y queda esta boquita, para que el hígado del injerto, con todo y cava, justo quede y se anastomose en cada uno de estos. Entonces viene el hígado del injerto, y en esa boquita que ustedes han dejado de las suprahepáticas, bien diseñadas, obviamente bien limpias, bien disecadas, conectan la anastomosis de la cava, ¿no? del injerto, del donante, con esa boquita en el receptor de las suprahepáticas. Después anastomosan la porta con porta del donante con porta del receptor, anastomosis de la arteria del donante con la del receptor, y anastomosis de la vía biliar, y trasplante acabado. ¿Ok? Ese más o menos para que tengan una idea en qué consiste el trasplante hepático. El problema del trasplante hepático en nuestro país, como en muchos otros, es que la escasez de donantes, más en nuestro país. En España, por ejemplo, la tasa de donación de órganos o de hígado es de 45 donantes por cada millón de habitantes. En nuestro país es de 2, y este último año cayó a 1.6 donantes por millón de habitantes. Evidentemente hay una serie de problemas de donación, problemas de inseguridad, en fin, una serie de cosas que no vienen al caso ahorita, pero definitivamente
Esto nos lleva a de que si en estos pacientes que nosotros tenemos un cirrosis con hepatocarcinoma, con hipertensión portal, que bien la doctora dijo que necesita un trasplante hepático, si lo ponemos en lista, de repente, si no tenemos muchos donantes, entonces se puede morir por progresión de la enfermedad. Entonces, lo que se hizo en los receptores hepáticos, lo que se hizo es los receptores hepáticos, la lista de espera de los receptores hepáticos cirróticos, que no necesariamente tienen hepatocarcinoma, hay un grupo que sí y un grupo que no, que necesita el trasplante porque ese hígado ya es un child C de repente, se va a ordenar del más grave al menos grave. Y cuando escuchen la lista de receptores de trasplante hepático van a hablar de algo que se llama MEL. Y MEL es una ecuación logarítmica que no les voy a preguntar en el examen, tampoco no les voy a cuál es el logaritmo de Perián, no les voy a preguntar eso, pero toman en cuenta tres variables: la bilirrubina, la creatinina y el INR del paciente. Ustedes ponen en sus maquinitas que acaban de guardar, la ponen MEL Calculator, entran a cualquiera de las calculadoras del MEL y ustedes solamente ponen esas tres variables del paciente cirrótico, que tenga o no tenga hepatocarcinoma, pero es un paciente que necesita trasplante. Entonces ustedes ponen la bilirrubina, ponen el INR, ponen la creatinina del paciente y le sale un puntaje: 18, 17, 15, 20, el que fuese. Del puntaje, cuanto más alto es, mayor probabilidad de morir en los 3 meses siguientes. ¿Ok? Entonces, cuanto más puntaje, tiene que estar primero en la lista. Cuanto menos puntaje, tiene que estar por debajo. Y cuando tiene un paciente cirrótico, o tiene un MEL de más de 15, es un paciente que sí tiene que ser tributario a trasplante. Menos de 15 no está indicado el trasplante todavía, porque es un hígado que todavía funciona y que todavía puede sobrevivir más. Pero ¿qué pasa en los pacientes con hepatocarcinoma? Que no tienen un MEL, porque pueden ser cirróticos, pero pueden tener una función más o menos conservada a pesar de tener hipertensión portal, pero tienen un hepatocarcinoma. Entonces no hay forma de priorizar. Entonces lo que se ideó es una política de priorización. Si es un paciente cirrótico con un hepatocarcinoma que está dentro de los criterios de Milán, que vamos a hablar ahora, es decir, que se puede trasplantar, ese paciente automáticamente usted le pone 22 puntos. De esta manera le ayuda en algo a poder llegar a un trasplante cuando más o menos pudiera ser necesario, ¿no? No siempre, a veces si no tenemos muchos órganos no se puede consolidar eso, pero cuanto menos le ayuda bastante a poder estar en la lista más o menos acorde a que pudiera recibir el trasplante. Igualmente, bueno, hay recomendaciones del consenso. ¿Qué pacientes con cirróticos con hepatocarcinoma van al trasplante? No son todos. Y para esto se hicieron los criterios de Milán. Entonces, ¿qué son los criterios de Milán? Domínguez, María, ¿algo sabe? Domínguez, ¿está? ¿No está? ¿Falta? Estoy pasando lista, de pasar le estoy preguntando, pero estoy pasando lista. Vilda, Espinosa, doctora, ¿usted sabe algo de los criterios de Milán en el trasplante? No, Milán es un club de fútbol. Un club de fútbol, pues lo que salen muy bien en la cárcel. Ya, los criterios de Milán para hepatocarcinoma en trasplante hepático consisten en que son los pacientes que tienen un tumor, o sea, cirróticos, con hepatocarcinoma de nódulo de 5 centímetros o menos de 5 centímetros o máximo 3 nódulos de menos o igual de 3 centímetros. Esos pacientes son los criterios de Milán. Son pacientes que cumplen esos criterios y no tienen metástasis extrahepática, no tienen compromiso vascular importante, nada de eso. Esos pacientes pueden ser tributarios a trasplante. Entonces, cuando ustedes escuchen el criterio de Milán, significa que son pacientes cirróticos con hepatocarcinoma que si cumplen los criterios de Milán pueden ser trasplantados. Si sobrepasan los criterios de Milán, no pueden ser trasplantados porque ya no tienen buena sobrevida, porque la recurrencia es alta y porque no hay mayor beneficio en ellos. En ese caso, la sobrevida igualmente puede ir por encima del 70%, 80% a 5 años, pero la ventaja en relación a la cirugía es la recurrencia, que es menos del 10% a 5 años. Y mencionamos que con la resección hepática, o sea, con la cirugía hepática, la posibilidad de recurrencia a 5 años podría llegar hasta el 75%. Entonces, esa es la ventaja del trasplante versus la resección, cuanto menos. Importante el seguimiento, que ya lo comentamos hace un momento. Hablamos de que cada 3 meses, los primeros 2 años, la vigilancia, y después cada 6 meses, hasta de ahí en adelante hasta los primeros 5 años, y después cuanto menos anualmente después de los 5 años. Algunos recomiendan seguir con cada 6 meses después de los 5 años, y esta vigilancia o seguimiento se hace con alfa-fetoproteína y con tomografía, y si tienes más dinero aún en tu centro, pues resonancia magnética. Pero siempre una tomografía trifásica. Muy bien, ¿preguntas hasta ahí? Flores, Noriega, Evelyn. Doctora, ¿qué pasa si usted tiene un paciente
cirrótico, HIV con hipertensión portal, que le encuentra usted en la tomografía trifásica, 2 nódulos de hepatocarcinoma, uno de 2 centímetros y otro de 3 centímetros. Con algunas comorbilidades, pero cuanto menos no un riesgo quirúrgico muy alto, de repente un RQ2 o máximo un RQ3 o más. ¿En qué zona estaría ubicada? Tiene un nódulo de 2 centímetros en el segmento 5 y tiene un nódulo de 3 centímetros en el segmento 8. En el segmento 2. Ya. ¿Qué cosa? Un trasplante hepático. Muy bien. A ver. Flores. Diego. Tú. El mismo paciente, pero con valvulopatía aórtica severa y EPOC. Ahí también se dializa. Ablación. Muy bien, doctor, muy bien. No se ha entendido, qué interesante. Ya. No he traído juguetitos para nada, pero bueno. El siguiente tema es menos el tema del colangiocarcinoma, y el colangiocarcinoma intrahepático, llamado periférico, es de los conductos biliares intrahepáticos, pero también hay colangiocarcinomas extrahepáticos, ¿no es cierto? Doctora, una pregunta. ¿Y cuándo sería indicada la radiofrecuencia? La radiofrecuencia estaría indicado cuando puedes tener estos nódulos de 3 centímetros, nódulos de 3, o sea, 3 nódulos de máximo 3 centímetros en pacientes que tienen mucha comorbilidad importante. Podría ser radiofrecuencia con la comorbilidad. Así es. O sea, ablación o radiofrecuencia. Ablación es o radiofrecuencia o PEI, que es la inyección de etanol. También hay otros métodos, pero no les voy a complicar la vida con los demás métodos. Cuanto menos lleven eso a la casa. Sí, dime. Sí. Dime. Doctora, dijo que se le ponía 22 puntos cuando era cirrótico y tenía... Basta que tengas un hepatocarcinoma, que cumplas, un cirrótico que tenga hepatocarcinoma, que cumpla los criterios de Milán, es decir, va a ser trasplantable, ese paciente entra lista con 22 puntos. Cuanto menos en el Perú. En España le dan 18, 19 puntos en España. En Estados Unidos le dan 22. Dependiendo, a veces el país puede ir variando en esta política de priorización, pero en el Perú son 22 puntos. ¿Alguna otra pregunta más? Ya. Muy bien, bueno, estos colangiocarcinoma pueden ser intrahepáticos o extrahepáticos, hay de diferentes tipos, hay aquellos formadores, este es el conducto biliar, hay aquellos formadores de masa, hay aquellos que son mucho más peligrosos porque comienzan a crecer dentro de la misma pared, ¿no? Que son los intraductales, ¿no? Los periductales infiltrantes, y también pueden haber aquellos intraductales, ¿no? De todos ellos este es el más peligroso porque es el que da síntomas o ictericia muy tardíamente y es invadido mucha longitud de la vía biliar. Esa te da ictericia más rápidamente. Pero bueno, el colangiocarcinoma, el 90% de los tumores hepáticos primitivos, o sea primarios, son de hepatocarcinoma, ¿no? Un 80%, no 90, un 80%, 85%, la literatura otro 75%, dependiendo si es cirrótico o no. Son de hepatocarcinoma, pero cuando son colangiocarcinomas más o menos es el 10% de los tumores hepáticos primarios, no metastásicos, ¿okay? Se dan en pacientes de mayor edad, sexta década de la vida, y igualmente te da pues sobre todo ictericia, baja de peso, el dolor muy poco se te da, pero pudiera dar, pero usualmente es un paciente de la sexta década de la vida con ictericia, sin dolor, y que y que viene a consultorio, ¿no es cierto? Los factores de riesgo son pacientes con quiste de colédoco, algunos parásitos relacionados como el Clonosis sinensis en Asia, por ejemplo. En nuestro país no hemos relacionado mucho con algunos parásitos. Igualmente el virus de la hepatitis C, la hepatitis B, sobre todo la hepatitis C, está muy relacionado con el angiocarcinoma intrahepático. Algunos hablan del alcohol, que también puede estar ahí como un factor de riesgo. Y sobre todo el tema más allá de colestectomías previas, el término de las litiasis en conductos hepáticos, ¿no? Si tienes litiasis recurrentes, litiasis en conductos hepáticos, hay mucha éstasis de la vía biliar, con esto puede haber colangitis a repetición, y de alguna manera hay un camino para la carcinogénesis en la idea de que cada vez se va erosionando más el epitelio, y con esto metaplasia, displasia, y se pudiera haber algún tipo de degeneración maligna, ¿no? Es importante tener en consideración eso cuando tenemos casos de hepatolitiasis. Esta es la guía, el NCSN, es la guía americana de lo que es el manejo del TNM del cáncer prácticamente.
Tenemos también las guías europeas, que solamente es un esbozo. Los invito a que lean en esta página, solamente ponen su correo electrónico, una clave y tienen acceso a todas las guías de cáncer en cualquier parte del cuerpo. ¿Okay? Y todos los meses se van actualizando. Muy bien, el diagnóstico de estos colangiocarcinoma lo hacemos con tomografía trifásica y si podemos tener una colangioresonancia aún mejor porque nos da cuánto es el tamaño de ese tumor, de ese colangiocarcinoma. Y el CA19-9 igualmente, el CA19-9 se va a aumentar cada vez que hay una obstrucción en la vía biliar. Y si obviamente hay un tumor, pues evidentemente va a aumentar. Y usualmente aumenta mucho más de 1000 veces más sugestivo que esto es una cosa maligna que una cosa benigna. Y el colangiocarcinoma no tiene signos patognomónicos como el hepatocarcinoma con su patrón vascular característico, pero sí nos ayuda algo en un 50% de casos, un poco más, puede dar un patrón similar a este. Fase arterial, no capta contraste, fase venosa, se hace mucho más evidente la no captada de contraste por la diferencia que hay con la captación del parénquima, y en la fase de equilibrio, es decir, cuando ya pasa la fase portal, comienza recién a captar contraste. Si ustedes ven este patrón, lo más probable es que el paciente tenga un colangiocarcinoma. ¿Okay? Hay diferentes, sobre todo cuando el colangiocarcinoma ya es extrahepático a nivel de la carina o de la confluencia biliar, va a tener diferentes tipos. El 1 es cuando no hay compromiso de la carina, el tipo 2, bismuth 2, es cuando hay compromiso de la carina, el 3A, compromiso de carina y del lado derecho, bismuth 3B, la carina y compromiso del lado izquierdo de la vía biliar, y tipo 4 cuando ya hay compromiso de ambos lados y prácticamente el paciente ya se hace inoperable. En estos todavía tienes opciones de hacer resesiones de vía biliar o hepatectomías, ¿no? El tratamiento para los colangiocarcinomas intrahepáticos es la hepatectomía igualmente, ¿no? Hepatectomía, segmentectomía, seccionectomía, cualquier resección anatómica que ustedes pueden ver. La sobrevida, sí, bien es cierto, es mucho menor que en el hepatocarcinoma, cuando lo encuentras obviamente en estadios tempranos. La sobrevida, a pesar de que lo puedas encontrar a tiempo, así hagas una hepatectomía derecha, izquierda o ampliada, la sobrevida cae a 20 a 43% en 5 años. La adyuvancia igualmente postoperatoria no es muy eficaz, no te ayuda mucho, algo le das gencitabina, algunos le dan cisplatino, pero no te ayuda mucho, realmente no mejora mucho la sobrevida. Y los mejores predictores de la sobrevida es cuando ya tienes prácticamente la pieza operatoria. Entonces, cuando, digamos, puedes pensar de que el paciente se acerca más al 43% de sobrevida a 5 años que al 20%, es decir, tiene mejor sobrevida, es cuando tú en la pieza operatoria, por ejemplo, ¿no? Hiciste una hepatectomía derecha por este colangiocarcinoma. Si ves y haces en esos colangiocarcinomas, aparte de hacer la hepatectomía, hay que hacer una disección ganglionar de todo el pedículo hepático, sacar toda la grasita de todo el pedículo hepático y alrededores, para que eso se manda a patología y se ven los ganglios que están comprometidos y si están o no están comprometidos. Los mejores parámetros de sobrevida es cuando en todos esos ganglios ninguno fue positivo en neoplasia maligna. Cuando el tumor es negativo con un margen de más de 1 centímetro. Cuando la lesión es solitaria, porque a veces pueden haber 2 lesiones o 3, y la lesión es solitaria tiene mejor pronóstico, y cuando falta la invasión vascular microscópica en esa pieza operatoria. Si tienes todos estos factores, la probabilidad de sobrevida es mucho mejor y por lo tanto la recurrencia es menos probable, no te puede acercar de repente al 40%. Pero si comienzas a tener más de 2 lesiones, si comienzas a tener compromiso microvascular, si comienzas a tener compromiso ganglionar y este paciente ya no se acerca al 43, sino más bien se acerca al 20% de sobrevida y a veces incluso menos, ¿no? Tener en consideración eso. Conversamos del cistoadenocarcinoma, que puede haber fiebre, ictericia y dolor, que es casi muy similar a otros tipos de neoplasias. Y es el único tumor cancerígeno que es quístico y usted lo puede confundir con quistidatídico muchas veces. No se ve de esta forma que uno podría decir, oye, de repente es un quistidatídico, de repente es un quiste simple, qué sé yo. Pero cuando uno se detiene a ver la placa de tomografía, porque la tomografía es importante que ustedes la logren ver y la logren evaluar, la tomografía es importante tener en consideración algunas cosas. En primer lugar, los cistoadenocarcinomas van a ser masas quísticas multiloculares, tienen varios lóbulos, 1, 2, 3, por ejemplo. Tienen algunos nódulos en la periferia, como este nódulo que ven acá, este nódulo que ven aquí. ¿Okay? Tienen septos internos y paredes engrosadas, y ustedes afinan el ojo, calcificaciones. ¿Okay? Entonces, cuando usted hace la hepatectomía derecha, en este caso lo que encuentra es que estos nódulos que veían acá es este tumor. Esto es un cistoadenocarcinoma. ¿Okay? A veces lo confunden con quiste hidatídico, lo destechan y lo que hacen es diseminar la enfermedad. ¿Okay? El tratamiento para el cistoadenocarcinoma es la hepatectomía o la resección hepática. No hay otro tratamiento. Destechas eso, al paciente prácticamente le pusiste en la cruz,
porque ya diseminaste la enfermedad. Es importante tener como diagnóstico diferencial el cistoadenocarcinoma del quistidatídico o de algunas otras tumoraciones quísticas en el hígado. Y por último hablaremos de las metástasis hepáticas de carcinoma colorectal, que es la última parte del tema de las neoplasias malignas. Y obviamente es la tercera causa de cómo se llama, de cáncer en hombres, la segunda en mujeres. Y el hígado es el sitio más frecuente de metástasis. Cuando un paciente tiene un carcinoma colorectal, o sea, de colon, o sea, de recto, el 50 o 60% de estos pacientes podrían tener metástasis hepática, o sea, es muy frecuente. Y de estos pacientes diagnosticados con metástasis hepática por carcinoma colorectal, 1/3 son sincrónicos y 2/3 son metacrónicos. ¿Qué es sincrónico? Gamarra, Luis. Gamarra. ¿Qué es sincrónico? Sincrónico es cuando hay dos cánceres a la vez. Por ejemplo, puede ser un cáncer colorectal o un cáncer de pulmón, o un cáncer de hígado. Más o menos. Gargurevich, O sea, la más mínima idea. Gómez, Mónica. Gómez. ¿Estaba Gómez, Mónica? No. Yo. Ah, tú. Digo. ¿Sabes la diferencia? ¿Alguien sabe en la sala qué es sincrónico y qué es metacrónico? Puede ser, como dice mi compañero, dos cánceres a la misma simultáneos, pero con el mismo gen, por ejemplo, útero, mama. Ahí son segundos primarios, ¿no? Son dos tumores diferentes, son dos tumores totalmente diferentes que no tienen mayor... Se podría decir que son sincrónicos, se podría decir porque se presentan en el mismo momento, pero son dos diferentes tumores de dos especies diferentes. Pero en el caso de, cuando hablo de sincrónico, metacrónico, en el cáncer de colon rectal y metástasis, me refiero que sincrónico es cuando yo diagnostico, no sé, a Pepito Pérez, ¿no? Encuentro en la colonoscopía un cáncer de colon derecho, por ejemplo, le tomo la tomografía y encuentro una metástasis hepática. Es decir, diagnostico simultáneamente el tumor de colon con la metástasis en el hígado, o la metástasis en el pulmón, o la metástasis donde fuese. ¿Ok? Entonces, detecto el nodo primario y la metástasis en el mismo diagnóstico, en el mismo tiempo. Metacrónico es cuando los encuentro en tiempos diferentes. Por ejemplo, lo opero hoy de una hemicolectomía derecha a este mismo paciente. No, le di la tomografía, todo estaba limpio, todo estaba bien, solamente todo estaba en el colon derecho. Le hago una hemicolectomía derecha, hago el seguimiento. Y a los 2 años encuentro una metástasis en el hígado o en el pulmón o donde fuese. Ese tipo de aparición es una metástasis, si el caso que fuese hepático, una metástasis hepática metacrónica, en 2 tiempos separados. ¿Ok? Entonces, 1/3 de estos pacientes son detectados de manera sincrónicas y 2/3 metacrónicos. Lo importante del seguimiento de estos pacientes, que no solamente es con colonoscopía, sino también con tomografía. Entonces, ¿qué pasa? Que estas metástasis hepáticas, el 10 al 20% son resecables y 80-90% pudieran ser irresecables con técnicas quirúrgicas habituales, ¿no? Y cuando no son resecables, lo único que les queda es la quimioterapia, que sí responden. Sin embargo, la sobrevida con cirugía puede ir del 35 al 58 al 60% a 5 años, pero la sobrevida solo con quimioterapia puede llegar solamente a menos del 8% o menos del 10% de sobrevida. Por lo tanto, es mejor encontrarlos acá. Sin embargo, tenemos un poco porcentaje de pacientes que encontramos metástasis hepática y que puedan ser estas resecables. El objetivo en los últimos 15, 20 años es incrementar la resecabilidad y con esto la mejora de la técnica quirúrgica, las mejoras de muchas cosas. Y siempre les pongo esta lámina para demostrarles de que en medicina en general, no solamente en medicina, creo que en general en cualquier ciencia, sea la que fuese, contabilidad, administración, economía, lo que fuese, lo que hoy puedo decir en 10 años puede ser equivocado. ¿Ok? Entonces, yo cuando estaba con ustedes sentadas así, bonito, así, pero no durmiéndome, sino adelante así como la doctora, pero escuchando, no y viéndome, no sé qué está viendo su pelo, porque está viendo la doctora. Entonces, eran los criterios de resección, o sea, eran muy exquisitos con los ¿cómo se llama? Con los tumores para metastásicos que podían ser resecados. Entonces, en el 2001, recién en el año 97, crea unos criterios de resección para metástasis hepática de carcinoma colorectal. Y es decir, que solo se podían operar, no ese 10 o 20% que era tributario a cirugía, solo se podían operar si la detección era metacrónica, si solamente estaba en un lóbulo del hígado, si eran menos o igual a 3 metástasis, si eran de menos de 5 centímetros, si podías dejar, según tus estudios de imágenes, más de 1 centímetro de margen libre en la resección, si tenías un CA de menos de 100 y si no había enfermedad de estrepar.
definitivamente menos del 10% iban a cirugía, y de estos 1 de cada 3 tenían una sobrevida adecuada a largo plazo. Pues esto cambió. En 2009, René Adam, que es el que más estudiado sobre el tema de cáncer de colon rectal, él lleva en el Paul Brousse, un hospital francés, donde lleva una base de datos que es el Livermed Survey. El Livermed Survey es la base de datos más grande, multicéntrica, de metástasis hepática por carcinoma colorectal. Los diferentes centros del mundo entran sus bases ahí, y en Paul Brousse pueden hacer un diagnóstico más adecuado de los diferentes estas metástasis, dependiendo del tipo, del tamaño, la localización, el tipo de cirugía, sobre qué cosas se puede hacer en base a eso, como un diagnóstico situacional, y en base a eso se crean nuevas cosas para mejorar las resecciones hepáticas en metástasis colorectal. Bueno, la definición actual es que tú puedes resecar todas las metástasis que fuesen. No es que sean 3, ni 4, ni 5, ni 20, ni 30, ni 40. No importa cuántas metástasis sean, mientras que tú en un hígado sano dejes más del 20% del volumen residual funcional. Si en un hígado post-quimioterapia dejas más del 30% de volumen residual funcional, y un paciente cirrótico Child A dejas más del 40 o del 50% de parenquima sano. Entonces no importa el tamaño, no importa el SEA, no importa nada de eso, solamente lo que importa es de que si tú puedes resecar más, llegar a ese mínimo volumen residual funcional que es 20% en un hígado sano. Y si hay metástasis extrahepáticas, que anteriormente en 2001 se decía de que ya no se podía hacer mayor cosa, si tienes metástasis extrahepática, por ejemplo, encuentras metástasis hepática y también encuentras una metástasis de pulmón, pero tú puedes resecar esa metástasis de pulmón, no te contraindica la cirugía. Pero si tú puedes sacar y dejar R0 en el paciente, hazlo. ¿Okay? Entonces hay muchas cosas que ya las limitaciones que teníamos antes se ampliaron. Y la pregunta si la edad es un límite, me pregunto eso y le pregunto eso a González Jocelyn. González, doctora, ¿la edad es un límite? O sea, es lo mismo, si yo tengo un paciente que de repente tiene, no voy a comparar las edades con algunos de los colegas, pero supongamos un paciente de 70 años, ¿no?, que llega a su consulta y que lo operaron de cáncer de colon hace 2 años de repente, y le encuentra usted una metástasis hepática, no sé, en el segmento 6. Usted dice, ¿se opera, no se opera? Usted ya tiene 70 años, mejor ya no. Es lo mismo, un paciente de 70 años, le daría el mismo consejo, le daría el mismo tratamiento uno de 70 que este mismo paciente, pero, o sea, con estas mismas condiciones, pero de 30 años o de 40 años. ¿Le das un límite? Sí, no por las comorbilidades, por la defensa inmune, y porque también generalmente en las personas mayores la albúmina también suele estar disminuida. Ya, ¿qué pasa si tienes 70 años, hipertenso, diabético, que se controla con metformina y con una albúmina normal? ¿Qué dice grados, Piero? Porque supongo que no operarlo, ya se va a dar por calidad de vida, ¿no? Un paciente mayor no suele responder también. No suele responder bien operaciones. A ver, ¿qué dice Hoyos? Doctor, usted que ya se despertó. ¿Qué dice usted? ¿Cuál es su opinión? ¿Ah? No lo opera. 70 años, no, ya. Usted es el coordinador del curso, ya. Juanmán Carlos. Dependiendo de los demás análisis que tendría que hacer a la persona. Más análisis, a ver, ¿qué análisis tiene? O sea, a lo que voy es, para una cirugía, o sea, no solamente le voy a pedir albúmina o ese tipo de cosas, o sea, le tengo que pedir mucho más exámenes, y dependiendo si la persona está en un buen estado, sería viable una operación. ¿Tú sí lo operas? Sí, el doctor lo opera. Juanmán Carlos. Eres Juanmán, ¿no? Oye, Juanmán murió. Guaya. Mándale saludos, ¿no? Guaya. Mira en otra mesa, Juanmán. Podría ser por el pronóstico de vida que puede tener también. Si se le va a dar una buena expectativa de vida al paciente, mayor cantidad de años, adelante, ¿no? Pero si las comorbilidades van a hacer que el paciente se fallezca por una de estas, ya no sería necesario someterlo a la cirugía, ¿no? Depende bastante de las comorbilidades. Depende bastante de la comorbilidad, ¿no es cierto? Entonces, la edad en sí no es un límite, si bien
cierto puede ser de que viva un poco a 5 años, un paciente de más de 70 años puede llegar a 36% de sobrevida, por ejemplo. ¿No? Si bien es cierto es un poco menor que los pacientes de menos de 70 años, pero la edad no es un límite. Lo que tiene que ver mucho son las comorbilidades de fondo. No es igual un paciente de 70 años, que hemos mencionado hace un momento, hipertenso y diabético que se controla con metformina y que de repente tiene un RQ1, de repente, a un paciente de repente no de 70, pudiera ser de 50 años, con insuficiencia mitral severa, con EPOC, con dializanos. Entonces el tema no es la edad, más allá de la edad es las comorbilidades que el paciente tiene, independientemente de la edad. Ahora, obviamente, si tú vas a comparar un paciente de 20 años a uno de 70 años, ambos sin comorbilidades, seguro que responderá un poco mejor el de 20, pero eso no significa que contraindiques la cirugía de 70 años. Eso va para los que no quisieron operar al abuelito de 70 años que había parado y que podía hacer un poquito más con su vida. Entonces, sí, o sea, la edad no es un límite, sino muchas personas, cada vez está aumentando la esperanza de vida al nacer, y no podemos tirarle una cruz solamente porque tenga 70 años o 75. Hay personas que tienen 70 años y están mejor que muchos de los que están acá en estas salas. Muy bien. En cuanto a las metástasis irresecables, hay metástasis que antes, por ejemplo, se veía esta metástasis, no tenías ni volumen, era de contra grande, está acá al lado de las venas, acá no se va a salvar nada porque mira, porta derecha tomada, porta izquierda tomada, ¿qué le vas a dejar? No le vas a dejar nada. Entonces, estos pacientes, lo que se vio, y por los últimos también 10 o 20 años, desde el 90 en adelante, más o menos, más en el año 2000, hay una quimioterapia de conversión, ¿no? Mejoró ¿qué era esa? 12:40. ¿Cuánto todavía? Falta 10 minutos. Entonces, damos la quimioterapia de conversión que antes no había, y estas cosas horribles que ven acá, después de 6 meses, esto. ¿Ok? Entonces sí se hace viable la cirugía con quimioterapia, ¿no? Igualmente, hay técnicas especiales dentro de la cirugía, ya creo que lo comentaron también en la clase de técnico, para toda la parte hepática, la parte de embolización portal, ¿no? Cuando tienes el volumen adecuado, lo que haces es embolizar un lado del hígado. Ábrele y dile que falta de embolización. Ábrele y dile que no me está faltando. ¿Se acabó? Ya, dile que 5 minutos, dile 5 minutos. 5 minutos, dile. 5 minutos, dile. Va a tomar lista, va a tomar lista. Gracias. Va a tomar lista. Ya, tengo que minutos, ya. Ya, bueno, para ir acabando en esto, bueno, es importante también igualmente las hepatectomías en 2 tiempos, ¿no? Es que a veces hay que resecar las zonas que puedan ser viables de tumor, como en este caso, y embolizar un lado, esperar un mes, volver a tomar la tomografía, tenemos el volumen adecuado y poder operar. Podemos mezclar cirugía con las ablaciones que comentábamos de radiofrecuencia también. También podemos hacerlo en metástasis hepática. Bueno, es una técnica que es mucho más loca, que es la técnica de ALPS, que es una transacción hepática, de eso no vamos a hablar. Es importante tener en cuenta igualmente este concepto del remanente hepático. Antes se pensaba que mínimo tenías que tener 2 segmentos, con nuevamente un inflow y un outflow. Cuando hablo de inflow y outflow, yo me parezco a su compañero de la cabeza en Medusa. Hablo de un flujo de, o sea, si tú dejas ese 20% de hígado, si tú dejas, antes se pensaba, y el paradigma hasta hace poco era de que si tú dejabas mínimo 2 segmentos en el paciente y tenías un adecuado flujo de entrada, es decir, el flujo portal, el flujo arterial, o sea, puedes preservar esa arteria y esa vena que llega a irrigar este segmento, y tienes un flujo de salida adecuado, es decir, de la suprahepática adecuado, para que salga, entonces ese segmento no está comprometido por el tumor, y no está comprometido ni su flujo de entrada ni su flujo de salida por el tumor, y es más del 20%, tú puedes dejar de hacer la resección que puedas hacer. Pero después se vio, con esto de la técnica del mini ALPS, ¿no? Hace un momento, bueno, la técnica del ALPS, para hablar de mini ALPS, la técnica del ALPS consiste en la parte de embolizar la porta derecha, hacer una transección hepática. Para que ustedes entiendan. Si tiene todo un montón de nódulos de tumor, por ejemplo, en todo el hígado derecho y también el segmento 4, pero que nos obligaría a hacer una hepatectomía derecha ampliada, pero tenemos un volumen residual del 10%, lo que nos puede ayudar mucho en aumentar este volumen, no solamente es embolizar o ligar la porta derecha, sino también hacer una transección del parénquima hepático, sin cortar venas importantes, sino solamente conductillos o venas pequeñas que van a ir dentro de este ligamento falciforme. Se dice que con esto el parénquima hepático crece muchísimo más, ¿okay? Que solamente con una embolización. Hoy por hoy puedes dejar incluso hasta un segmento. Si tienes un flujo de entrada y un flujo de salida,
pero teniendo en consideración esta técnica, ¿no? Pocos casos obviamente se basa. ¿Qué es lo que quiero que se lleven a la casa? Quiero que se lleven a la casa que cuando... Doctora, disculpe Sí. la introducción, la doctora está esperando. Sí, 2 minutos, para terminar la idea. Sí. Ya como tarde, la doctora. Ya. Escucha, lo que quiero que se lleven a la casa es lo siguiente, y después terminamos con la clase. En primer lugar, de que los pacientes con estadio 4 que no superan sobrevida mínima del 10%. Si se logran operar, la sobrevida va a ir incluso casi similar a los pacientes en estadio 3, es decir, aquellos pacientes que no tienen metástasis. ¿Ok? Entonces, hoy por hoy, las metástasis hepáticas se pueden recetar. Terminamos la lista. Guaya, Brian.